están? Bueno, lo prometido era poder contarles, hacer pequeñas cápsulas a partir de la terapia que yo realizo y ciertas temáticas que van surgiendo. Pero para eso, primero contarles la terapia que yo realizo. Lo siento, fui a hacer algo por fin, como que me cansé más de lo que pensé. Ya. La terapia que yo realizo es una terapia energética que se llama DABA. Es una terapia que trabaja el inconsciente desde el campo energético. El campo energético es lo que se conoce comúnmente como aura. En el campo energético está la información de nuestras creencias, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, nuestra historia, los lazos, que no es lo mismo que vínculos entre una persona y otra, porque los lazos son condicionamientos entre una persona y otra, y de hecho tiene una forma como una manguerita, que le digo yo. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Se trabaja yo con mis manos son mi herramienta en el fondo. Yo con las manos voy por el campo energético sin tocar el cuerpo físico de la persona y voy sintiendo sus creencias, sus emociones, etcétera, distintos factores, distinta información que está en ese campo y que están determinando el malestar o el condicionamiento que pueda tener la persona. Si alguien me viera de afuera, creería que yo estoy tomando aire. Pero tanto el paciente como yo sabemos que no estoy tomando aire, sino que yo estoy movilizando estructuras. ¿Qué son estructuras? Todas nuestras creencias, emociones, lazos, etcétera, toda esa información que hay en el inconsciente tiene formas, se organiza en formas. Entonces uno va sintiendo, por ejemplo, en esta zona, la angustia, y uno siente un peso como si fuera un cemento encima de la persona, y lo más probable es que la persona, el paciente, sienta que está como ahogado, está aprisionado. Hay otras estructuras que son sentirse, que uno la siente como si la persona estuviera amarrada, y efectivamente la persona tiene una sensación existencial de no poder moverse, de no poder tomar decisiones. Cada una de esas estructuras uno los va sintiendo de distintas formas, con más rigidez, con menos rigidez. Uno puede sentir que es más mental que experiencial, que emocional. Y a partir de las posibilidades que va dando cada sesión, uno las va moviendo, ya las va sacando. No se puede sacar una tras otra y no es el sentido ni el objetivo de esta terapia. Es un proceso porque implica el autoconocimiento, la autoconciencia del paciente. Por lo tanto, uno se transforma, y es mi objetivo, uno se transforma en un sanador acompañante de esa persona y de su proceso de cambios, y no en un sanador. O sea, no en la Valeria me sanó de esto. Indistintamente que uno tuvo las herramientas para hacerlo, el objetivo final no es ese, sino que el objetivo es que la persona tome conciencia de lo que le ha ocurrido o cómo una creencia, un pensamiento, una emoción, una experiencia lo ha determinado a tomar ciertas decisiones en su vida. Entonces, eso permite de que uno vea a las personas cada ciertas semanas, cada ciertos días, de forma que la persona vaya internalizando el cambio, internalizando la información que va saliendo en cada sesión. Entonces, bueno, con esa introducción me quiero remitir un poquito al concepto de las creencias y los pensamientos. Yo a través de la práctica y bueno, y un poco el bagaje y un poco el propio aprendizaje de la terapia, a la cual yo ya me dedico hace 4 o 5 años, 4 años, uno se empieza a distinguir de que a veces tenemos experiencias, sobre todo que nos han marcado a todos, a toda la humanidad, la primera infancia,
Yo calculo que hasta los 9 años. Después viene otro proceso importantísimo que también marca mucho entre los 9 y los 17 años, y prácticamente después de los 18 uno eh, actúa condicionado por esa experiencia. Vienen pocas posibilidades de cosas que te marquen tanto, sino que más bien son conclusiones, son consecuencias de esa primera experiencia. ¿Qué significa esto? Que si una persona, y ahí está la clave de ir comprendiendo cómo funciona nuestro inconsciente, si una persona tuvo una experiencia dolorosa en una primera infancia, donde se sintió desvalido, se sintió abandonado, aunque su entorno no haya querido ni abandonarlo, ni dejarlo solo, ni dejarla sola, ni dejarla insegura, nada, sino que el problema de esos adultos era tan grande, que nunca pensaron que le podía afectar al integrante pequeño de la familia. Entonces esa persona puede crecer con puede sentir primero, lo primero que a uno le pasa es el golpe emocional. Mis papás pelean, mis papás discuten, no sé qué, nadie me ve a mí porque están preocupados de ellos, mis papás trabajan mucho, o yo vivo solo con mis abuelos y están preocupados de mantener la casa, que no falte comida, que no falte abrigo, pero nadie me escucha, nadie me ve. O vivo solo con mi mamá y mi mamá solo trabaja, o se preocupa de otras cosas, pero no me ve, no me escucha. Entonces ese ser crece pensando de acuerdo a esas características. Primero siente la emoción de abandono, de vulnerabilidad, de indefensión o de no ser visto. Y como eso se puede ir repitiendo, porque finalmente esa emoción va a ser traducida inmediatamente con un pensamiento: chuta, no me quieren. Ah, me acabo de dar cuenta, yo niño, yo niña, que cada vez que hago algo malo, rompo algo, ahí sí que me ven. Entonces descubro que ahí hay una salida para que me vean. O cada vez que me va bien, sí me ven. Cada vez que me saco una buena nota o que hago algo bueno, pongo la mesa en la casa, etc., me ven, me quieren. Entonces, cuando ese pensamiento ya se empieza a formar en las personas, termina siendo una creencia. Y la creencia puede ser que en la medida que yo haga todo bien, me van a querer. En la medida que yo haga todo bien, me van a mirar, me van a escuchar, van a ver que existo. Entonces no es raro que después esa persona en su adultez sea una persona muy autoexigente, muy estresada, muy rígida, porque comprendió internamente en su inconsciente la información que tradujo era este condicionamiento. Esto que fue una emoción, que después se tradujo en pensamiento y después se tradujo en una creencia. Ya es complejo cuando uno lo ve así, de tan condicionado que podemos ser los seres humanos. Si esta creencia además puede ser un tanto dañina en el sentido que solo me tengo que hacer grandes esfuerzos para que me vean, para que me valoren o para que me quieran, la persona puede también traducirlo a nivel físico. Y por eso, a través de esta terapia, uno también va desanudando, va despejando un montón de enfermedades físicas, porque el origen inicial de todas las enfermedades físicas es emocional. La emoción es lo primero que se sintió. Cuando la creencia ya es reiterativa, se traduce finalmente en un tema físico, porque finalmente, si uno lo piensa, no hay cuerpo que aguante un estrés y un perfeccionalismo cotidiano 24/7. Entonces puede venir el colon irritable, los dolores de estómago, siempre me duele el estómago, cada vez que voy a una entrevista algo me duele el estómago. Y finalmente es porque una parte del inconsciente dice: si lo hago mal, no me van a querer, no me van a ver, no me van a valorar. Entonces, ¿qué es importante en esto? De ir comprendiendo, y ahí está la invitación, y ese es mi objetivo como de estas cápsulas, es que vayan a aprender a verse, aprender hasta qué punto hay creencias que han determinado la forma en que yo asumo la vida.
¿Por qué no puedo disfrutar mi existencia? ¿Por qué no puedo disfrutar todos los días? ¿Qué es lo más natural? Es culpa de alguien. Es culpa de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, es culpa de mi pareja, es culpa de mis hijos, es culpa de mi país. Hay que irse de este país porque este país solo me colapsa, me hace mal, etc. Pudiendo tener razón o no, lo importante es que cuando se tomen esas decisiones sean decisiones en libertad y no sean decisiones condicionadas. Es decir, si yo me voy del país, me voy porque quiero irme y no porque odio Chile, no porque me carga Chile, por ejemplo, o lo que fuera. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es que podamos ver, y es la invitación, a nuestras creencias, a nuestros pensamientos reiterativos. Quizá algunos se empiecen a acordar de cosas que les pasaban cuando chicos, que no están del todo racionalizadas, pero sí se acuerdan de emociones, de emociones medias confusas, pero que si lo miran en global, se van a dar cuenta que hasta el día de hoy los ha determinado. Podrían decir, bueno, ¿cómo me explican de que el coronavirus o una gripe, algo viral, me afecta a mí? ¿Cómo lo voy a creer yo con una creencia? ¿Cómo lo voy a generar yo con una creencia? Bueno, la explicación para ese tipo de patógeno tiene mucho que ver con que este campo energético, cuando está dañado, cuando está bloqueado, se triza. Es como si tuviéramos una gran tela, pero es una tela energética, que si está dañada entra cualquier cosa. Yo siempre planteo de que, y por eso trato de compartir cosas, músicas que te eleven, y siempre hablo de inspirar, etcétera, porque te eleva la vibración. Cuando estamos con las vibraciones bajas, que son las vibraciones densas, que todos los tenemos, por preocuparnos, por dolor, por ser rabiosos, por ser criticones, por ser víctimas, por lo que fuera. Esas son bajas vibraciones. Esa densidad es como si le abriéramos la puerta a cualquier bicho que anda volando. Y por eso yo siempre digo, los bichos están siempre. Siempre hay bichos, siempre hay virus. ¿Y por qué algunos se enferman más que otros? Lo que determina que unos se enfermen más que otros pasa por tener como las compuertas abiertas de mi campo energético para que esos bichos entren. Si además eso yo lo sustento con una creencia, por ejemplo, todo el mundo está gripado y yo me junto, voy a sacar el concepto coronavirus porque para no mezclar confusión y que yo no parezca una chanta que estoy diciendo que cierren su campo energético para que no le dé coronavirus, porque no es el tema, es más profundo. Pero una gripe relativamente normal y fuerte, si yo tengo la creencia de que cada vez que me acerque alguien agripado, me voy a enfermar, es como abro mi campo energético para que ese bicho me entre. Hay muchas creencias populares que tienen que ver con eso, cuando por ejemplo te dicen, cuidado que va a venir si abres la ventana con el pelo mojado, se va a venir un aire y se te va a cortar el cuello. Entonces, que hay todo chueco y todo tieso y le echan la culpa a la ventana y al aire. Y resulta que el conflicto no está ahí. El tema está que muy probablemente hubo un pensamiento, hubo una emoción en ese minuto que te llevó a esto y fue además acompañado de esta creencia como la ecuación perfecta para que quedara chueco y tieso. Entonces, nada, espero les haya servido, espero les guste. Voy a tratar de hacer más de este tipo de cápsulas para que les ayude a ir conociéndose, para que empiecen a hacerse más cargo de su propia existencia y no vivan como sintiendo que están expensas de todo lo que ocurre afuera. Sé que hay temas más complejos que otros, ¿ya? Esta terapia a mí me permite, y yo siempre también insisto, en lo profundo nos encontramos, digo yo. Sí, es bien profundo, no es superficial. Hay una explicación para todo, eso sí. Siempre hay una explicación para todo y siempre hay una salida para todo. Les mando un abrazo grande, ojalá haya sido un aporte, cuídense y bueno, yo sigo en cuarentena cuidando acá a un familiar, así que estoy encerrada. Que estén bien. Chao.